Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Vamos a desarrollar esta clase, que corresponde al tema 4. Ahí tienen ustedes el título, es un título largo, pero está bien comprimido, está bien resumido, porque la idea de estas clases en estos talleres es justamente hacer un refrescamiento. Todo esto ustedes ya conocen, ¿ya? En ese sentido, vamos a plantear en principio un par de objetivos. Conocer y manejar técnicas e instrumentos en la recolección de información y datos por una parte, y por otra parte analizar e interpretar información y datos. El contenido del tema con base a esos dos objetivos. Ahí presentamos justamente para esas dos partes, para la recolección de información y datos y también para procesamiento, análisis e interpretación de datos, ¿sí? Es esto lo que vamos a desarrollar. Por cierto, este conjunto de técnicas e instrumentos sirve no precisamente para elaborar el proyecto de investigación, sino más bien para desarrollar el proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, eso se tiene que entender. Pero no hay que perder de vista que estos elementos, esto que vamos a desarrollar, en forma sintética tiene que entrar en el proyecto de investigación, porque el desarrollo de investigación tiene por base el proyecto de investigación. Entonces, en el proyecto tenemos que incluir esto, pero como elementos bien resumidos. Empezamos este primer acápite que dice técnicas e instrumentos de recolección de datos y de información. Aquí vamos a irnos a la investigación empírica. Vamos a empezar a hablar de la investigación empírica, de la pesquisa empírica, que comprende el diseño, en principio, de instrumentos para recolectar datos, el diseño de instrumentos para obtención de datos de fuente primaria a través de la observación, las encuestas y la entrevista, y también a través del acceso a archivos ya existentes de datos. Sin embargo, también complementariamente comprende la recopilación de información de fuente secundaria que sea necesaria y que corresponda a las variables que vamos a tratar en el proyecto de investigación. En este sentido, vamos a hacer una presentación muy resumida de las principales técnicas e instrumentos a ser utilizados. Empezamos con la observación que acabamos de indicar. No hay ciencia que no empiece su proceso de conocimiento con la observación. La observación es la forma más directa de conocer los fenómenos y las cosas, de percibir los fenómenos y las cosas. ¿A qué se refiere uno cuando dice observar? El observar vamos a asociar con el proceso de mirar con cierta atención una actividad o un fenómeno, o concentrar la capacidad sensitiva en algo que nos interesa. En ese sentido, entonces, la observación exige una postura, una actitud, con relación con algo que se observa, ¿ya? Eso es. Siempre está relacionado con algún tema, con algún fenómeno, con una actividad. Entonces podemos decir que la observación es un proceso sistemático donde un especialista o una persona recoge información relacionada con cierto problema o ciertos problemas. Por cierto, en la observación también está presente la percepción del que observa.
junto a esa percepción está también, sin embargo, la interpretación. Es decir, la observación conlleva la percepción y también la interpretación. Ello entonces, la observación es un proceso sistemático, es un proceso deliberado que está orientado por una pregunta, o sea, por un problema de investigación o por un objetivo general, ¿ya?, en el que es necesario conocer el qué vamos a observar, a quién vamos a observar, el cómo vamos a observar, cuándo vamos a observar y dónde también vamos a observar. Observar también supone advertir los fenómenos o hechos que se presentan y registrarlo, por cierto, a través de algún procedimiento. La observación forma parte de un plan que tiene una lógica y tiene también como requisito el control. Es decir, tiene un carácter selectivo, o sea, no podemos nosotros hacer una observación espontánea de un fenómeno que no nos interesa, por ejemplo. Y siempre está guiado por una cuestión, por un problema, hemos dicho ya eso. El proceso de observación entonces amerita tener un plan o un conjunto de directivas determinadas con relación a aquello que se quiere observar. Con ello nos vamos a la segunda técnica, la entrevista. La entrevista es una especie de conversación entre dos personas, entre el entrevistado y el entrevistador. En general hay dos tipos de entrevista. Una que generalmente se llama estructurada, que también se denomina la entrevista guiada, controlada o dirigida. Y la otra que es la entrevista no estructurada, la que no está dirigida. En el primer caso, la entrevista se realiza a partir de un cuestionario a partir de una guía, que consiste en una serie de preguntas que el entrevistador prepara previamente, ¿ya? En el segundo caso, en la entrevista no estructurada, deja la iniciativa al entrevistado. El entrevistado tiene la libertad de narrar sus experiencias, sus puntos de vista, de hacer su presentación en forma libre. Las principales técnicas para entrevistar y que son comunes en general son el panel, la entrevista localizada, la entrevista repetida, la entrevista múltiple o la ráfaga o serie de preguntas que se lanzan. Estas técnicas no las vamos a desarrollar porque en el momento oportuno cada persona, entonces, entrevistador, prepara de acuerdo a la naturaleza del problema que se está investigando. Tenemos las encuestas como tercer punto. Este es uno de los más importantes. Es una modalidad muy utilizada por empresas de mercadeo, por consultoras que sondean las tendencias consumistas o las opiniones políticas de la población. Pero, ¿qué es realmente una encuesta? Para algunos investigadores es una recolección sistemática de datos en una población o en una muestra, mediante el uso de instrumentos para obtener esos datos. Para otros, la encuesta es un conjunto de técnicas que se utiliza en forma masiva. Podríamos decir que en la práctica es la aplicación de un cuestionario a nivel de una población numerosa o
puede decirse también que es una entrevista personal, porque a veces la encuesta se realiza de esa manera, ¿ya? Las encuestas varían de acuerdo al alcance que tienen, al diseño y al contenido. Hay muchos tipos de encuestas, pero todas ellas tienen aspectos comunes. Las más utilizadas son las encuestas abiertas y las encuestas cerradas, desde una perspectiva. Pero desde otra perspectiva, las encuestas pueden ser descriptivas, explicativas, seccionales y longitudinales. Aparte de este tipo de encuestas, que hemos visto dos tipos, indicativamente hemos presentado dos tipos, existen también otros tipos de encuestas, pero estas son las principales. Al interior de las encuestas, por su importancia, vamos a abordar el elemento población y el elemento unidad muestral, que prácticamente van interconectadas. Vamos a empezar a referirnos a qué es población. La población universo es el conjunto de individuos, elementos que poseen ciertas características predeterminadas. Las personas, las cosas, las áreas geográficas que integran dicha población en general se denominan unidades elementales o técnicamente unidades de análisis de la población, ¿ya? La muestra es una parte representativa de la población. Los elementos que componen la muestra tienen que tener características comunes a la población, porque si no, no podría ser representativa. Con la muestra, ya sea aleatoria o no aleatoria, en general no se persigue estudiar la muestra, sino más bien se persigue estudiar la población a través de ella. Estudiamos la población a través de la muestra. La unidad muestral que nos interesa se refiere a aquella persona quien va a brindar la información, quien va a contestar las preguntas. Entonces, esos elementos tenemos que tenerlo claro para el manejo de las encuestas, para la realización de las encuestas. Nos vamos al segundo punto, al interior de las encuestas. Dice selección de la muestra y tamaño de la muestra. Hay muchos diseños y métodos especiales de muestreo, cada uno asociado a tipos de problemas que se está tratando. Los diseños pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. Cuando el diseño es probabilístico, en otros términos, cuando una muestra es probabilística, cuando la unidad de análisis de la población tiene asignada una probabilidad de ser seleccionada en la muestra, ¿ya? O sea, esa unidad de análisis. Probabilidad que además debe ser conocida, ¿ya? ¿Ya? Uno que tiene que tener la misma probabilidad de ser seleccionada, tiene que tener una probabilidad, pero tiene que ser la misma para cada unidad de análisis. Y luego ella tiene que ser conocida, obviamente. Para obtener muestras probabilísticas, aleatoriamente, se tiene el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo aleatorio sistemático y el muestreo por conglomerados y áreas. Cuando la muestra no es probabilística, cuando algunas unidades no tienen posibilidad alguna de ser seleccionada. Y si la probabilidad de seleccionar una unidad cualquiera no es conocida o no puede determinarse, ¿ya? Entonces, en este caso, igual se puede hacer un estudio, pero
para ello se recurre a lo que se denomina muestras de conveniencia, por una parte, o las muestras basadas en la opinión. Con eso tenemos entonces una idea clara de la muestra probabilística y de la muestra no probabilística. Ahora nos vamos al tamaño de la muestra. De acuerdo a procedimientos estadísticos, el tamaño de la muestra queda determinado por el grado de precisión que se requiere para estimar la media de una población a partir de una muestra. Ese grado de precisión toma en cuenta, por una parte, el máximo error permisible, que vamos a simbolizar por E, y el grado de confianza de que el error en la estimación no exceda del máximo error permisible. Con ello se determina el valor de Z, o sea, el valor de Z queda determinado por el grado de confianza. Aquí obviamente que las personas que están escuchando tienen que saber que me estoy refiriendo a estadística 2, ¿no? En este sentido, para el cálculo del tamaño de la muestra y considerando que sigma es la desviación estándar de la población cuya media se desea estimar, se debe contar con información previa conocida sobre las variables que aparecen en la fórmula. Fíjense que en la fórmula del tamaño de la muestra aparece Z, aparece sigma y aparece el máximo error permisible. Entonces, el máximo error permisible tenemos que conocer, Z tenemos que conocer y obviamente tenemos que conocer sigma. Si tenemos conocidos esos datos, podemos calcular el valor del tamaño de la muestra. Inciso C, el cuestionario como instrumento en la recolección de datos. El cuestionario que se utiliza en las muestras es un instrumento que incluye un conjunto, una serie de preguntas escritas para que sean respondidas o resueltas sin intervención de la persona encargada, del responsable, del investigador. El cuestionario permite obtener información a través de preguntas adecuadas. Las respuestas que suministren los datos necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación o lo que plantea el problema. La información tiene que ser válida, confiable, obviamente pertinente. Para ello, la persona responsable de hacer las encuestas debe tener mucho conocimiento del problema de investigación, de los objetivos propuestos o hipótesis, de las variables y de los indicadores o de la operacionalización de las variables. ¿No es verdad? Porque si no fuese así, no podría ni siquiera plantear las preguntas en el cuestionario. Trabajo de campo, el cuarto punto que hay que tomar en cuenta en las encuestas. El trabajo de campo se refiere a la realización de las encuestas propiamente dichas y obviamente a la recopilación de datos. Los datos son muy importantes, constituyen la materia prima en una investigación, ¿ya?, que permite medir una variable o conjunto de variables, permite resolver un problema, permite comprobar una hipótesis. La encuesta no sería posible si no se organiza el trabajo de los encuestadores, es decir, el proceso de selección, el cuidado,
el empleo y control de todos los elementos o insumos materiales, los elementos técnicos, los recursos humanos que participan en estas actividades. La organización implica, exige necesariamente un plan operativo o un conjunto de directivas donde se señalen todos los pasos del trabajo de campo, las funciones del equipo de recursos humanos de investigación, la organización del material recogido, los mecanismos de control, de avance y otros que aparecen ahí. 1.4. La recopilación bibliográfica y documental. Hay necesidad de recopilar o hacer revisión bibliográfica. Para ello, debemos nosotros contar con el material bibliográfico y con otros materiales para el estudio. Una vez que tengamos ello, tenemos que hacer las consultas, tenemos que recopilar la información relevante que tiene que ver con el problema. Pero por otra parte, hay fuentes de información documental y bibliográfica que existen ya como bancos de datos, como bases de datos, de donde se puede obtener y facilitarnos el tener toda esa información. También existen compilaciones y resúmenes de referencias publicadas para cada área de conocimiento, ¿no? Y ello se utiliza mayormente para el marco teórico. Una vez que se tiene seleccionada la información pertinente, hay que revisar los documentos y extraer lo que se necesite para luego integrarla, para organizarla y utilizando el uso de fichas y hacer resúmenes o fichas propiamente dichas en el computador, ¿ya? Nos vamos a la segunda parte, que es técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos. Tenemos la información recolectada utilizando diversos instrumentos o técnicas, y eso hay que procesarlo, hay que analizar y hay que interpretar. Nos vamos al procesamiento de datos. ¿Qué es procesar la información? ¿Qué quiere decir? Procesar quiere decir, pues, clasificar, comparar, combinar cifras e informaciones para transformar en un dato. Distinto, por cierto. El término también se asocia con la sistematización de datos. Una vez recopilados los datos, entonces, con los instrumentos diseñados para ello, es necesario procesarlos, elaborarlos matemáticamente, ya que la cuantificación y su tratamiento permiten llegar a conclusiones con relación con los problemas de investigación o con relación a las hipótesis que estamos tratando. ¿No es verdad? Entonces, podemos decir que el procesamiento se refiere a un conjunto de procesos singulares para estructurar un conjunto de datos, ¿ya?, de manera organizada, de manera coherente, sistemática y significativa. Hoy en día, el desarrollo de la tecnología y los programas estadísticos facilitan este procesamiento y facilitan la sistematización, particularmente de los datos cuantitativos. Se puede mover de diversas formas los datos numéricos.
cruzando variables, estratificando, proyectando con mucha precisión y de manera veloz, o sea, rápidamente. Los avances tecnológicos a los cuales nos hemos referido también permiten procesar información cualitativa, porque hoy en día es posible codificar y operar luego respuestas de índole cualitativo, aunque con ciertas limitaciones. Es decir, esos procedimientos que se utilizan para datos cuantitativos también se pueden utilizar para datos cualitativos una vez que se codifiquen los datos cualitativos. ¿Ya? Continuamos con el procesamiento de datos. El procesamiento de datos se puede presentar desde dos alternativas. Uno, desde la parte cuantitativa, para ello tenemos los datos cuantitativos, se procesan de acuerdo con criterios y procedimientos estadísticos relativos a las medidas de posición, de dispersión, de regresión, correlación, o en su defecto se obtienen razones, proporciones, porcentajes, tasas. Y aquí podemos incluir mucho más todavía, pero la idea es suficiente. Esa idea es suficiente. Y también podemos hacer desde la información cualitativa, es decir, tendríamos los datos cualitativos, ellos tienen que ser sometidos a un proceso de codificación y una vez que ello se haya hecho, se someten a los procedimientos que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Estamos reiterando de manera más precisa lo que hemos dicho hace un momento cuando veíamos la diapositiva anterior. En este sentido, se procesa información primaria y secundaria recolectada con paquetes especializados. Hay muchos paquetes especializados en estadística, ¿ya? Uno es el STATA, otro, el más completo, es el SPSS, ¿ya? Ello permite la construcción de una base de datos con frecuencias simples, con cruce de variables y sistematización de la información de acuerdo a variables e indicadores, considerando el tema en cuestión, el problema de investigación. Los resultados tanto de información cuantitativa como cualitativa se sistematizan, se presentan en cuadros, gráficos y figuras. O sea, el paquete especializado nos permite hacer eso. Esa es la parte del desarrollo tecnológico que nos ayuda, ¿no? Nos vamos al análisis de datos. Si tenemos procesados los datos, hay que analizar los datos y luego hay que interpretar los datos. El análisis hace referencia al proceso que permite identificar elementos o componentes y las relaciones entre esos elementos. Es decir, permite ver los nexos que se dan entre esos elementos, entre esos componentes. ¿Ya? Desde una dimensión lógica, el análisis consiste en la descomposición mental del objeto investigado en sus partes componentes. Y es un procedimiento para obtener, obviamente, nuevos conocimientos. La desintegración, la desmembración de un todo en sus partes componentes, en sus partes elementales, permite descubrir la estructura del objeto.
la descomposición de un fenómeno complejo en sus elementos más simples. O sea, cuando nosotros decimos analizar, el analizar implica esto, en descomponer, ¿ya? Un buen análisis permite lograr un conocimiento más completo del problema, permite probar la hipótesis que se ha formulado, ¿ya? Permite lograr los objetivos generales y los objetivos específicos, considerando los enfoques, los elementos teóricos, los elementos conceptuales que se plantean en el marco teórico y obviamente los procedimientos de análisis de los datos. O sea, ve la configuración, ¿ya?, de los elementos teórico-conceptuales y los datos. O sea, el análisis y la interpretación permiten volver al planteamiento del problema, al marco teórico, conceptual, a las hipótesis, con la idea de identificar los puntos de identidad o los puntos de discordancia existente entre el marco teórico conceptual y los datos de la realidad. ¿Ya? Fíjense cuán importante es el análisis de datos. El análisis de datos no es colocar dos líneas debajo de un cuadro o de un gráfico. No es eso, eso no es análisis. Puede ser descripción. Debemos destacar, vamos a destacar que en el análisis de datos existen varios tipos de análisis, ¿ya? O sea, el análisis de datos implica tomar en cuenta diversos tipos de análisis en la investigación. Los principales son la descripción y análisis, por cierto, de los datos, el análisis de correlación que se da en los datos, en la asociación de datos, el análisis de material cualitativo, es decir, en las unidades de análisis que estamos tratando, existen datos cualitativos y hay que hacer el análisis de esos datos cualitativos, de ese material cualitativo. Cada uno de estos tipos de análisis se relacionan con los procedimientos estadísticos, descriptivos y los de inferencia estadística, ¿ya? Los mismos que pueden ser consultados en los textos de estadística general, ¿no? La estadística general tiene estos dos componentes y en cualquier libro de estadística general vamos a tener eso. Finalmente, tanto la información primaria, finalmente en este acápite del análisis de datos, tanto la información primaria como la información secundaria son analizadas mediante el uso de métodos especiales, técnicas multivariadas, técnicas univariadas de la estadística, que permite comparar variables e indicadores e identificar niveles de asociación entre pares de variables o entre dos o más variables, diremos, porque no siempre va a ser entre pares. Una vez que se tiene esto, hay que elaborar el informe de análisis estadístico de datos con el uso apropiado también de técnicas, ¿ya? Interpretación de datos. Esta es la última parte, ¿ya?, de este punto 2. En general se maneja el análisis de datos casi en forma conjunta con la interpretación de datos, pero cada uno tiene su propia identidad. ¿Qué vamos a entender por interpretar?
el hecho de atribuir a una cosa, a un fenómeno, cierto significado, o que sirve para explicar algo que connote eso. Pero interpretar también es sinónimo de explicar, comentar, describir, traducir. Y ello tiene vigencia en el campo de la investigación científica. Vamos a un poquito profundizar. Fíjense, en una especie de cadena, concepto, ejemplo. ¿Ya? La interpretación es el acto que posibilita hablar sobre algo que se hace comprensible para otras personas. Y ahí aparece la explicación. Dar explicaciones y opiniones sobre un fenómeno. Ahí viene el comentario. El comentar, ¿no? Paralelamente, casi al mismo tiempo, expresar o dar forma o significado a una idea, a un sentimiento, una expresión. Ahí viene el traducir. Interpretar el significado de algún fenómeno que está escrito en clave o en un lenguaje que no es comprensible para la mayoría de la gente. Descifrar. Ahí está el descifrar. En síntesis, se trata de darle o asignarle un significado a una cifra, un concepto, a un fenómeno o a un signo, o percibir el sentido o el significado de todos ellos. ¿Ya? Y hemos utilizado a Nagy, a este autor. Él afirma que la interpretación de datos consiste en dos etapas. Tiene dos etapas, dice. Uno, la revisión del proceso de investigación, ¿ya? Todo el proceso de investigación y la explicación de los resultados. Esas dos etapas presenta. Dice que la primera etapa se centra en la revisión de todos los elementos que han participado en la investigación y que son fundamentales en el proceso de análisis. En la segunda etapa, ¿ya? Es decir, refiriéndose al proceso de explicación, se habla de la explicación basada, por una parte, en las leyes y la explicación del tipo causal. Aquí, leyes no nos estamos refiriendo a lo jurídico, ¿ya? En economía, por ejemplo, tenemos la ley de la oferta, la ley de la demanda, ¿no? Entonces son tendencias. De todas maneras, explicitamos. La primera, lo de la ley, la primera explicación consiste en una derivación lógica a un suceso de un conjunto de proposiciones generales que se han establecido de datos no contenidos en el suceso hecho. En este caso, el término leyes, lo estoy presentando entrecomillado, tiene un carácter más de argumento explicativo, ¿ya? Entonces vamos a considerar que una ley o las leyes son argumentos explicativos, no normas o principios lógicos científicos. ¿Ya? La segunda, la explicación de tipo causal, porque son dos tipos de explicaciones, hemos dicho. Esto nos remite a la cuestión de la relación de causa-efecto, que pueden tener múltiples relaciones. Por ejemplo, sin causa no hay efecto, o viceversa. No hay efecto si no hay causa. El fenómeno causa es primero en el tiempo al fenómeno efecto.
tercera relación. Las causas pueden ser internas o externas. Ahora bien, para terminar, cuando nosotros tenemos material cuantitativo, datos cuantitativos, las técnicas de análisis que se utilizan son más de tipo estadístico. En este caso, el concepto de interpretación se usa en los paradigmas objetivistas como sinónimo de explicación, ¿ya? La cual tiene relación y hace referencia a las leyes o aspectos causales de un fenómeno o hecho, o sea, la primera que hemos tratado hace un momento conceptualmente, ¿no es verdad? Más está asociándose cuando estamos tratando datos cuantitativos a lo de las leyes. Para los investigadores en general que trabajan con técnicas de análisis de tipo cuantitativo, ello consiste en explicar los fenómenos y sus relaciones, ¿ya? A diferencia de la investigación cualitativa, es decir, cuando se está tratando con material cualitativa, que ésta se centra en la acción, en la comprensión de los resultados o hallazgos que están directamente relacionados con el objeto de investigación. No interesa en la investigación cualitativa esa relación entre fenómenos. Aquí interesa el resultado al cual se ha llegado, el hallazgo que se tiene al final, pero relativo al objeto de investigación. Para terminar, diremos que la comprensión se hace con referencia a las hipótesis explicativas o simplemente a procedimientos lógico-estadísticos. Y aquí terminamos, estimados estudiantes, este tema que para efectos de elaboración del proyecto de investigación y desarrollo de la investigación es muy importante. O sea, estaba previsto más o menos un mes y una semana para esta parte y estamos en ese periodo. Estamos cumpliendo con el cronograma. Esto obviamente es de mucha utilidad para los nuevos, ¿no? Para los estudiantes nuevos. Los antiguos, bueno, esta parte ya conocen, se supone que conocen y ya están en otra etapa, en el desarrollo. Con ellos el contacto es más personalizado, es una asesoría personalizada. Pero con ustedes, con los nuevos, también ahora vamos a hacer en forma un contacto, una asesoría más personalizada para que concluyan sus proyectos de investigación. Entiendo que están en pleno proceso de elaboración. Muchas gracias y hasta los próximos contactos, diremos ahora.